Hay personas que llegan a tu vida para quedarse y otras que llegan para cambiarte para siempre. Pero, ¿y si ninguna de ellas hubiera aparecido por casualidad? ¿Y si incluso aquella persona que te hizo sufrir, aquella que te decepcionó, o aquella que se marchó sin explicación, hubiera dejado una enseñanza que todavía no has descubierto? A veces queremos entender por qué alguien llegó, por qué se fue, o por qué tuvimos que vivir determinadas experiencias. Y mientras buscamos respuestas, olvidamos una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo. No siempre podemos elegir lo que ocurre, pero sí podemos elegir qué hacemos con aquello que nos ocurre. Séneca, Epicteto y Marco Aurelio comprendieron que la vida no está bajo nuestro control absoluto. Las personas cambian, las relaciones terminan, los caminos se separan y algunas cosas suceden de una manera que jamás habríamos elegido, pero cada experiencia puede convertirse en una oportunidad para fortalecer nuestro carácter, aprender a soltar, establecer límites, controlar nuestras emociones y recuperar nuestra paz interior. Quizás esa persona que llegó a tu vida no estaba destinada a quedarse. Quizás estaba destinada a enseñarte algo. Y en este video descubrirás 8 lecciones estoicas que pueden ayudarte a mirar tu historia con otros ojos. Quédate hasta el final, porque una de estas lecciones podría ser exactamente lo que necesitas escuchar en este momento de tu vida. Y antes de comenzar, quiero proponerte algo. Escribe en los comentarios: nada ocurre por casualidad. Hazlo como un compromiso contigo mismo. Aceptar lo vivido, aprender de ello y continuar avanzando con más sabiduría. Ahora sí, comencemos. Lección 1. La inevitabilidad del destino. Hay momentos en los que la vida parece no tener sentido. Conoces a una persona, confías en ella, compartes una parte de tu camino y cuando menos lo esperas, todo cambia. Alguien se aleja, una relación termina, una oportunidad desaparece o una experiencia dolorosa te obliga a comenzar de nuevo. Y entonces aparece una pregunta que puede consumir tu paz. ¿Por qué tuvo que pasarme esto? Aquí comienza una de las enseñanzas más profundas del estoicismo. No todo lo que sucede está bajo tu control, pero la manera en que enfrentas lo sucedido sí puede estarlo. El error es gastar tu energía luchando contra una realidad que ya ocurrió. Puedes discutir con el pasado durante años, pero no conseguirás modificarlo. Puedes exigir que una persona actúe como tú deseas, pero no puedes gobernar su voluntad. Puedes preocuparte por el futuro, pero todavía no tienes poder sobre aquello que aún no ha sucedido. Los estoicos entendían que la vida tiene acontecimientos que debemos aprender a aceptar. Epicteto enseñaba que no debemos exigir que los acontecimientos ocurran exactamente como queremos, sino aprender a recibirlos como vienen y responder con sabiduría. Esta no es una invitación a rendirse, es una llamada a recuperar tu poder. Porque cuando dejas de preguntarte constantemente por qué ocurrió y comienzas a preguntarte qué puedes aprender de ello, algo cambia dentro de ti. Tal vez esa persona llegó para acompañarte durante una etapa. Tal vez llegó para mostrarte una herida que necesitabas sanar. Tal vez una decepción te obligó a desarrollar límites. Tal vez una pérdida te enseñó a valorar aquello que todavía permanece. No necesitas conocer todos los motivos de la vida para aprovechar sus lecciones. El verdadero carácter se construye cuando dejamos de exigir que la realidad sea diferente y empezamos a trabajar con la realidad que tenemos. Por eso, si hoy estás atravesando una situación que no puedes cambiar, detente, respira
Acepta lo que ya está fuera de tus manos y dirige tu atención hacia lo único que todavía te pertenece: tu juicio, tus decisiones, tus acciones y tu actitud. No puedes controlar el camino completo, pero puedes caminarlo con dignidad. Y recuerda esto: quizás no puedas elegir quién llega a tu vida, pero sí puedes elegir quién decides ser después de cada encuentro. Lección 2. Las virtudes que atraen relaciones auténticas. Si quieres que lleguen personas valiosas a tu vida, comienza por convertirte en alguien con quien valga la pena construir una relación. Este principio parece sencillo, pero puede cambiar por completo la manera en que entiendes tus vínculos, porque muchas veces buscamos honestidad, lealtad, respeto y comprensión en los demás, mientras dejamos de mirar aquello que nosotros estamos ofreciendo. El estoicismo comienza precisamente ahí, en el dominio de uno mismo. No puedes controlar quién aparece en tu camino, cuánto tiempo permanecerá, ni qué decisiones tomará. Pero sí puedes decidir qué clase de persona serás cuando alguien llegue. Y esa decisión determina mucho más de lo que imaginas. Si quieres confianza, sé confiable. Si quieres sinceridad, habla con verdad. Si quieres respeto, aprende a respetar incluso cuando estés molesto. Si quieres una amistad profunda, deja de construir relaciones basadas únicamente en lo que puedes obtener y empieza a valorar lo que puedes aportar. La integridad es una de las virtudes que más fuerza tiene en una relación. Significa que tus pensamientos, tus palabras y tus acciones caminan en la misma dirección. No dices una cosa mientras haces otra. No aparentas ser quien no eres para conseguir aceptación. No cambias tus principios dependiendo de quién tengas delante. Cuando existe esa coherencia, las personas pueden saber dónde están contigo, y eso genera una confianza que no necesita ser forzada. Pero también necesitas compasión. Comprender a una persona no significa justificar sus errores ni permitir que cruce tus límites. Significa recordar que cada ser humano carga con luchas que muchas veces permanecen ocultas. El autocontrol te permite responder sin convertir una herida en otra herida. La empatía te permite escuchar antes de juzgar. Una relación auténtica no se mide por la cantidad de momentos agradables, sino por la calidad del vínculo cuando llegan las dificultades. Allí descubres quién permanece, quién respeta y quién realmente desea tu bienestar. Por eso, antes de preguntarte qué personas están destinadas a llegar a tu vida, hazte una pregunta más profunda. ¿Qué encontrarán cuando lleguen? Porque las personas pueden aparecer por circunstancias que no controlas, pero el carácter con el que las recibes sí depende de ti. Cultiva virtud, honestidad, humildad y respeto, no para atraer a cualquiera, sino para reconocer y conservar a quienes realmente aportan paz, crecimiento y autenticidad a tu camino. Lección 3. La importancia del desapego. Hay momentos en los que una persona se va de tu vida y sientes que con ella también se marcha una parte de ti. Intentas entender qué hiciste mal, qué podrías haber cambiado o qué palabra habría evitado el final. Y mientras buscas respuestas, sigues aferrado a algo que ya no está bajo tu control. Aquí comienza una de las enseñanzas más profundas del estoicismo. Puedes amar profundamente a alguien sin convertir su presencia en la condición de tu felicidad. El desapego emocional no significa dejar de sentir, tampoco significa volverte frío, indiferente o incapaz de amar. Significa aprender a querer sin poseer, acompañar sin depender y agradecer sin exigir que aquello que amas permanezca para siempre. Porque nada externo está completamente bajo tu control. Las personas cambian, las circunstancias cambian y los caminos que hoy parecen inseparables pueden terminar tomando direcciones diferentes. Piensa en un globo que sostienes entre tus manos. Mientras más fuerte lo aprietas por miedo a perderlo, más difícil resulta disfrutar de tenerlo. Pero cuando aflojas la mano, comprendes algo importante.
Amar también consiste en permitir libertad. Lo mismo ocurre con las relaciones. Cuando intentas controlar cada decisión, cada emoción y cada movimiento de otra persona, terminas agotándote, luchando contra una realidad que no puedes dominar. Epicteto enseñaba que nuestra paz depende de distinguir aquello que está bajo nuestro control de aquello que no. Tú puedes controlar cómo amas, cómo respondes, qué límites estableces y qué significado das a lo vivido. No puedes controlar si alguien decide quedarse, cambiar o marcharse. Y cuando aceptas esto, algo dentro de ti comienza a descansar. Una relación que termina no significa necesariamente que haya sido un fracaso. Algunas personas llegan para acompañarte durante una etapa, otras para confrontarte con tus heridas y otras para enseñarte una verdad que necesitabas descubrir. Su ausencia no borra lo que aprendiste junto a ellas. Por eso, si alguien debe marcharse, no conviertas su partida en una guerra contra ti mismo. Agradece lo vivido, conserva la enseñanza y continúa caminando. El verdadero desapego no consiste en olvidar, consiste en recordar sin quedar encadenado al pasado. Ama, pero no te abandones por amor. Valora, pero no dependas. Agradece, pero no te aferres, porque cuando recuperas tu paz interior y comprendes la dicotomía del control, descubres que ninguna despedida tiene el poder de quitarte aquello que realmente pertenece a ti, tu carácter, tu libertad y la capacidad de seguir construyendo una vida con propósito. Lección 4. El poder de la voluntad. Hay momentos en una relación en los que mantenerte firme parece mucho más difícil que ceder. Alguien cuestiona tus decisiones, una situación te presiona para abandonar tus principios o un conflicto te hace pensar que lo más fácil sería rendirte. Es precisamente en esos momentos cuando descubres cuánto control tienes realmente sobre ti mismo. La voluntad no significa obligar a otros a pensar como tú, ni luchar para que una relación permanezca a cualquier precio. Significa tener la fuerza interior necesaria para actuar de acuerdo con tus valores, incluso cuando hacerlo resulta incómodo. El estoicismo enseña que el verdadero dominio comienza cuando dejamos de ser esclavos de nuestras emociones, del miedo al rechazo o de la necesidad de agradar. Piensa en alguien que llega a tu vida y comienza a transformar lentamente tus decisiones. Al principio parecen pequeños cambios. Dejas de decir lo que piensas para evitar conflictos. Aceptas cosas que antes no aceptarías. Renuncias a tus límites por miedo a perder a esa persona, hasta que un día descubres que estás conservando una relación mientras te estás perdiendo a ti mismo. Ahí debes detenerte. Una relación que exige destruir tus principios tiene un precio demasiado alto. Tu voluntad debe servir para proteger aquello que consideras correcto, no para controlar a los demás. Puedes escuchar, comprender, negociar y reconocer tus errores sin abandonar tu dignidad. También necesitarás voluntad para permanecer cuando una relación merece ser cuidada. No todo conflicto significa que una persona deba salir de tu vida. Existen desacuerdos que pueden resolverse con comunicación, paciencia y honestidad. La fortaleza no siempre consiste en marcharse, a veces consiste en sentarse, escuchar y hacer el esfuerzo necesario para reconstruir la confianza. La clave está en saber distinguir entre perseverancia y apego. Perseverar es actuar porque tus principios lo justifican. Aferrarte es continuar por miedo a perder. Los estoicos entendían que las dificultades son oportunidades para ejercitar el carácter. Cada conversación difícil, cada decepción y cada momento de incertidumbre puede convertirse en entrenamiento para tu autodominio. Por eso, cuando una relación ponga a prueba tu voluntad, no preguntes solamente ¿cómo hago para que esta persona se quede? Pregunta algo más importante.
¿Cómo puedo atravesar esto sin traicionar quién soy? Porque la verdadera fuerza de voluntad no consiste en controlar el destino de una relación. Consiste en permanecer dueño de tus decisiones mientras el destino sigue su curso. Y cuando conservas esa fortaleza interior, ninguna persona puede obligarte a abandonar tus valores para sentir que perteneces a su vida. Lección 5. La práctica del amor incondicional. Puedes querer profundamente a una persona y al mismo tiempo aceptar que no tienes derecho a controlar su camino. Esa es una de las formas más difíciles y más poderosas de entender el amor. Porque cuando amamos desde la necesidad, comenzamos a exigir, reclamar y esperar que el otro llene vacíos que nosotros mismos debemos aprender a sanar. Pero cuando amamos desde la fortaleza interior, dejamos de preguntar qué recibiremos a cambio y comenzamos a preguntarnos qué podemos ofrecer. El amor incondicional comienza contigo. No significa pensar que eres perfecto ni justificar tus errores. Significa reconocer tus virtudes, aceptar tus defectos y asumir la responsabilidad de mejorar sin convertir cada equivocación en una condena contra ti mismo. El estoicismo enseña que el carácter se construye mediante nuestras decisiones y cada día tienes la oportunidad de actuar un poco mejor que ayer. Cuando aprendes a tratarte con dignidad, también cambia la forma en que miras a los demás. Comprendes que detrás de una reacción puede existir una herida, detrás de una actitud difícil puede existir una historia que desconoces y detrás de una persona que te decepcionó puede haber alguien que también está luchando consigo mismo. Esto no significa permitir abusos, soportar faltas de respeto o permanecer cerca de quien destruye tu paz. El amor también necesita límites. Puedes comprender a alguien y tomar distancia. Puedes perdonar y no regresar. Puedes desearle bienestar a una persona sin permitir que vuelva a ocupar un lugar que ya no le corresponde. Perdonar, además, no significa declarar correcto aquello que te hizo daño. Significa dejar de alimentar el resentimiento que continúa consumiendo tu tranquilidad. Cuando sueltas la ira, recuperas una parte de ti que habías entregado al pasado. Y quizá ahí se encuentre una de las mayores expresiones del amor. Hacer el bien sin convertirlo en una deuda. Escuchar sin esperar reconocimiento. Ayudar sin exigir gratitud. Estar presente sin utilizar tu bondad para controlar. Las personas que llegan a tu vida pueden enseñarte muchas cosas, pero ninguna debería convertirse en el dueño de tu paz interior. El amor auténtico acompaña, no encadena, da libertad, no miedo, y fortalece, no destruye. Por eso cuando alguien llegue a tu vida, no preguntes solamente cuánto puede darte. Pregunta también qué clase de presencia puedes ser tú. Porque cuando dejas de buscar en otros aquello que debes construir dentro de ti, las relaciones dejan de ser una necesidad desesperada y comienzan a convertirse en una elección consciente. Ahí, el amor deja de ser dependencia y se convierte en virtud. Lección 6. La sabiduría de aceptar lo que no podemos cambiar. Hay un momento en la vida en el que debes dejar de luchar contra una realidad que ya ocurrió. Puedes pasar horas pensando qué habría sucedido si aquella persona hubiera actuado diferente, si esa relación no hubiera terminado o si las circunstancias hubieran sido otras. Pero mientras intentas cambiar mentalmente el pasado, el presente continúa pasando frente a ti, y esa lucha silenciosa termina agotando tu paz. El estoicismo ofrece una enseñanza fundamental. Distingue aquello que depende de ti de aquello que no. No puedes controlar las decisiones de otra persona, sus sentimientos, sus palabras, sus cambios, ni el momento en que decide alejarse. Tampoco puedes detener el paso del tiempo o impedir que algunas etapas lleguen a su final.
pero sí puedes decidir qué haces con lo que está ocurriendo. Aceptar no significa rendirte. Significa mirar la realidad de frente sin maquillarla y sin exigirle que sea diferente para poder estar en paz. Si alguien se va, acepta que se ha ido. Si una relación cambia, reconoce que ha cambiado. Si una etapa termina, permite que termine. Después pregunta, ¿qué puedo hacer ahora? Esa pregunta devuelve tu poder. Porque mientras concentras tu energía en cambiar lo que no controlas, descuidas aquello que sí está en tus manos. Tus decisiones, tus palabras, tus límites, tus hábitos y la manera en que respondes. La verdadera fortaleza interior aparece cuando dejas de gastar tu voluntad en una batalla imposible y comienzas a utilizarla para construir el siguiente paso. Imagina que estás frente a una tormenta. No puedes ordenar al cielo que deje de llover. Puedes, sin embargo, protegerte, ajustar el rumbo y esperar el momento adecuado para continuar. Así funciona la vida. Las circunstancias cambian. Tú debes aprender a adaptarte sin perder tu dirección. Incluso, una experiencia dolorosa puede convertirse en una enseñanza cuando dejas de preguntarte únicamente ¿por qué me pasó? Y comienzas a preguntar, ¿qué puedo aprender de esto? Ahí aparece la resiliencia. Ahí el sufrimiento deja de ser solamente una herida y puede convertirse en carácter, claridad y sabiduría. No necesitas amar todo lo que sucede. Necesitas aprender a enfrentar lo que sucede sin destruirte por dentro. Acepta lo que no puedes cambiar. Actúa sobre lo que sí depende de ti. Y cuando una persona, una relación o una etapa de tu vida tome un rumbo diferente al que esperabas, recuerda esto. Quizá no puedes elegir el camino que la vida puso delante de ti, pero todavía puedes elegir la forma en que caminarás por él. Esa es la libertad que el estoicismo intenta enseñarte. No controlar el mundo, sino gobernarte a ti mismo. Lección 7. La paciencia es el camino hacia el alma. Hay cosas que solo pueden comprenderse después de haberlas vivido. Una persona puede entrar en tu vida y en ese momento no entender por qué apareció. Puede quedarse unos años, unos meses o apenas unos días. Tal vez una conversación, una amistad o incluso una despedida parezca insignificante mientras ocurre, pero con el tiempo descubres que aquella experiencia estaba dejando una enseñanza que todavía no podías ver. Por eso necesitas paciencia. Vivimos buscando respuestas inmediatas. Queremos saber por qué alguien llegó, por qué se fue, cuándo cambiará una situación o cuándo llegará aquello que tanto esperamos. Y cuando las respuestas no aparecen, comenzamos a pensar que estamos perdiendo el tiempo. Pero la vida no siempre revela su significado en el mismo momento en que suceden las cosas. El estoicismo enseña a permanecer firmes frente a aquello que no podemos acelerar. La paciencia no es quedarse inmóvil esperando que el destino resuelva nuestros problemas. Es actuar correctamente mientras aceptamos que algunas cosas necesitan tiempo. Tú haces tu parte, mantienes tus principios y permites que el resultado llegue cuando tenga que llegar. Piensa en una semilla. Puedes regarla, cuidar la tierra y protegerla, pero no puedes tirar de ella para obligarla a crecer más rápido. Si lo haces, la destruyes. Con las relaciones ocurre algo parecido. Puedes ofrecer honestidad, respeto, comunicación y presencia, pero no puedes obligar a otra persona a comprenderte, cambiar o permanecer. También sucede con el dolor. Quizá hoy una pérdida solo te parezca una herida. Quizá todavía no encuentres ninguna enseñanza en aquello que ocurrió. No tienes que obligarte a entenderlo inmediatamente. Permítete vivir el proceso. Con el tiempo, cuando la emoción disminuya y puedas observar desde otra perspectiva, quizá descubras que esa experiencia fortaleció tu carácter, reveló tus límites o te enseñó algo sobre ti que necesitabas conocer. La paciencia
también protege tu paz mental. Te permite dejar de interpretar cada retraso como un fracaso y cada despedida como una tragedia definitiva. Algunas respuestas llegan cuando dejas de perseguirlas, así que no apresures el significado de tu historia. No exijas que cada capítulo tenga sentido mientras todavía lo estás escribiendo. Permanece presente, actúa con virtud, mantén la serenidad, aprende de lo que sucede, porque quizá aquello que hoy no comprendes sea precisamente lo que mañana te permita comprender quién eres. Y cuando llegue ese momento, mirarás hacia atrás y entenderás que algunas personas no llegaron para quedarse, sino para formar parte de la transformación que necesitabas vivir. Lección 8. La sabiduría de aprender de las relaciones pasadas. Una relación que terminó puede dejarte dos opciones: pasar el resto de tu vida preguntándote quién tuvo la culpa, o utilizar lo vivido para convertirte en una persona más consciente. El pasado no puede modificarse, pero todavía puede enseñarte, y cuando decides aprender, en lugar de quedarte atrapado en el resentimiento, una experiencia dolorosa comienza a adquirir un significado diferente. Mira tus relaciones anteriores con honestidad, pero sin crueldad hacia ti mismo. Pregúntate qué señales ignoraste, qué límites no estableciste, qué comportamientos permitiste y qué decisiones tomaste desde el miedo, la necesidad o el deseo de no perder a alguien. No para castigarte, sino para conocerte mejor. El estoicismo invita a examinar nuestras propias acciones antes de señalar constantemente las acciones de los demás. Tal vez alguien te haya mentido, decepcionado o tratado injustamente. Eso forma parte de su responsabilidad. Pero también existe una pregunta que depende de ti. ¿Qué harás con lo que aprendiste? Quizá descubriste que estabas aceptando menos de lo que merecías. Quizá confundiste amor con dependencia. Quizá intentabas salvar una relación mientras abandonabas tus propios principios. O quizá simplemente aprendiste que algunas personas pueden parecer adecuadas al principio y revelar con el tiempo una forma de actuar incompatible con tus valores. No conviertas esas experiencias en una razón para desconfiar de todo el mundo. Convierte el dolor en discernimiento. El discernimiento te permite observar antes de entregar tu confianza. Te enseña a prestar atención a los hechos y no solamente a las palabras. Te ayuda a reconocer señales de alerta sin vivir permanentemente a la defensiva. Porque aprender del pasado no significa construir muros alrededor del corazón. Significa construir puertas que puedas abrir con mayor conciencia. También significa reconocer tus propios patrones. Si diferentes relaciones terminan produciendo el mismo dolor, quizá exista algo que necesitas revisar en tu manera de elegir, comunicarte o establecer límites. Esa observación requiere humildad, y la humildad es una de las grandes fuerzas del carácter, porque te permite decir: aquí también tengo algo que aprender. No necesitas borrar a nadie de tu memoria para avanzar. Puedes recordar sin regresar. Puedes perdonar sin reconciliarte. Puedes agradecer una etapa sin querer repetirla. Tu pasado no tiene que convertirse en una cadena. Puede convertirse en un maestro. Toma sus lecciones, conserva tu dignidad, corrige tus errores, fortalece tus límites y sigue adelante. Porque quizá esa persona que te hizo sufrir no llegó para destruir tu vida. Quizá, sin saberlo, te mostró exactamente lo que necesitabas aprender para no volver a abandonarte a ti mismo. Tal vez después de escuchar estas lecciones, comprendas que algunas personas no llegaron a tu vida para quedarse, sino para mostrarte algo que necesitabas aprender. Algunas te enseñaron a amar. Otras te enseñaron a poner límites. Algunas te mostraron lo que quieres ser y otras precisamente lo que nunca quieres volver a permitir.
pero todas esas experiencias forman parte de tu historia. No puedes regresar al pasado para cambiar lo que ocurrió, pero sí puedes decidir qué significado tendrá a partir de hoy. Puedes seguir cargando con el resentimiento o convertirlo en sabiduría. Puedes quedarte atrapado en aquello que perdiste o comenzar a valorar aquello que todavía tienes. Puedes intentar controlar a los demás o recuperar el control de la única vida que realmente está en tus manos, la tuya. Por eso, quiero que vuelvas a escribir en los comentarios la frase "Nada ocurre por casualidad". Pero esta vez, hazlo desde un lugar diferente, no como una simple frase, sino como un recordatorio de que cada experiencia puede enseñarte algo y de que todavía tienes la capacidad de decidir quién quieres ser después de haberla vivido. Si alguna de estas lecciones tocó una parte de tu historia, comparte este video con alguien que también necesite escucharlo. Suscríbete al canal para continuar juntos este camino de estoicismo, desarrollo personal y fortaleza interior. Y recuerda, no todas las personas que llegan a tu vida están destinadas a permanecer, pero cada encuentro puede dejarte una enseñanza. La vida sigue avanzando, y ahora te corresponde decidir qué harás con todo lo que has aprendido.